un lindo día que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Y estamos en un lindo lugar además, aquí en Vida Sana. Así que todo está preparado para que recibamos bendiciones del Señor. Espero que podamos participar de estas reuniones con la actitud de vida. Muchas gracias a nuestro hermano que alegró nuestro corazón con esa melodía. Preciosa melodía. Que Cristo viene pronto, ¿verdad? Amén. Eso es una verdad adventista del séptimo día. Amén. Cristo viene pronto. Bella canción. Hermanos, Gracias, hermano. espero que la mayoría de ustedes estuvieron aquí anoche y entonces saben que comenzamos juntos a mirar una temática que es central en este Congreso de Ancianos. Estamos mirando por lo menos 4 asuntos que un anciano de iglesia o un cuerpo de ancianos de una iglesia, de una congregación, debe asegurarse que no falten en esa congregación. Son asuntos que llamamos indispensables, ineludibles, inevitables, y que no podemos descuidarnos en el sentido de que otras cosas que son buenas, que son importantes, pero que son secundarias, nos vayan a tomar el tiempo de asegurarnos que esas 4 columnas estén debidamente establecidas. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera columna de anoche que establecimos? La vida espiritual de la iglesia. Anoche decíamos, lo más importante de una iglesia es su vida espiritual. ¿Y qué es lo que le da vida espiritual a una iglesia? La presencia de Cristo Jesús. Amén. Si usted le quita la espiritualidad a una iglesia, entonces ya es un grupo, un club. Gente que se reúne los sábados u otro día a cantar, a leer textos de la Biblia, pero no más, no más. La espiritualidad es la vida de la iglesia. Anoche no solo decíamos que hay que velar por la espiritualidad, sino que también decíamos que la espiritualidad es algo que no ocurre en el vacío. Es decir, no es porque un pastor diga yo quiero que mi iglesia sea espiritual que eso va a ocurrir. No es porque un anciano diga el 2014 es el año de la espiritualidad. No, eso ya, por eso no va a pasar nada en la iglesia. Debajo de ese letrero tiene que haber cosas concretas que producen espiritualidad. Ahora, fíjense bien de qué estamos hablando, de espiritualidad. Y como estamos hablando de espiritualidad, queda claro que eso es algo que no podemos producir nosotros, porque nosotros somos de carne y hueso. El tipo de fruto que nosotros podemos producir son frutos carnales, frutos biológicos, pero frutos espirituales solo los puede producir el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando alguien, sea anciano o pastor, quiera que en su iglesia haya espiritualidad, tiene que buscar en la palabra de Dios, preguntarle al Señor, Señor, ¿de qué manera es que tú reaviva la espiritualidad de la gente o de las iglesias? Y entonces cuando usted vaya a la palabra, usted va a encontrar que ahí hay unos principios que Dios ha dado para, en todas las épocas, esos son los principios, los recursos que Dios ha usado para producir espiritualidad en la vida de una persona o en la vida de su pueblo. Anoche mencionamos un par de esos principios, de esos recursos de Dios para producir espiritualidad. ¿Alguien se acuerda de uno de ellos? El estudio de la palabra de Dios. El otro era la oración. ¿Alguien puede decirme otro? ¿Pero qué tipo de trabajo? ¿Hacer hoyo en el patio de la iglesia? ¿Pintar el templo? Testificación. Entonces, ya ahí va el Señor mostrándonos a los ancianos y a los pastores cuál es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ya ahí queda claro. O sea, cuando usted lo nombran anciano o pastor, no le están diciendo que usted se invente las cosas.
Yo creo que esto lo podemos apagar. Sí. Si alguien me ayuda. No le están diciendo que usted se invente lo que va a hacer para que la iglesia esté bien. Estos puestos que nos da la iglesia, el Señor a través de la iglesia, son puestos para personas humildes. Esto de ser pastor o de ser anciano o anciana es para gente humilde, que crea que ellos no son capaces de hacer este trabajo. Y entonces vayan donde Dios a preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le va a revelar eso. ¿Ok? Entonces, el Señor nos está mostrando que el principal trabajo de nosotros como pastores y ancianos es, número uno, asegurarnos que en nuestra iglesia haya tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si en el año entero no hay tiempo para eso, hemos fracasado como ancianos y pastores. Yo quiero pedir, cuando ustedes regresen a sus iglesias, reúnanse los ancianos. Reúnanse los ancianos. Y esa reunión debe tener un punto de agenda. El punto de agenda es: ¿qué vamos a hacer para que en esta iglesia se estudie más la Biblia? Amén. Se estudie más la Biblia. Y el espíritu de profecía también. Entonces ya ahí ustedes van a ir mirando, con la ayuda de Dios y en oración, varias cosas que se pueden hacer. Ayer hablábamos de que hay que echarle un ojo al culto, porque hay muchas cosas que están tomando el lugar de la palabra de Dios, y que hay que cortar algunas de esas cosas para que la palabra de Dios tenga más tiempo. Háganlo, no tengan temor. Estoy hablando de cosas que nosotros mismos nos inventamos, un montón de anuncios, promociones, un montón de presentaciones de nosotros mismos. La palabra de Dios. Anoche hablamos, ¿se acuerdan de la escuela sabática? Pónganle ojo a eso. Yo quiero que ustedes, de hecho hay un libro del espíritu de profecía que está dedicado solo al tema de la escuela sabática. Ese libro, consejos para la escuela sabática. Yo les pediría a los ancianos: léanse ese libro para que ustedes vean qué es lo que piensa Dios de la escuela sabática y por qué debemos cuidarla y protegerla. Entonces, yo quiero animarles también, en alguna de las iglesias de ustedes, si ustedes se fijan bien, pueden darse cuenta que los sábados en la tarde puede haber algún espacio que ustedes puedan usar, poniéndose de acuerdo pastores y ancianos, para estudiar libros del espíritu de profecía. Amén. Eso, mire hermano, eso fortalece la iglesia. Eso también impide que se metan ideas raras en las iglesias, y aclara y promueve la unidad de los hermanos. Oh, si los pastores y los ancianos pusiéramos a la iglesia a estudiar más lo que Dios nos ha dado, el adventismo fuera mucho más fuerte que lo que es ahora. Anoche yo también les mencioné a los ancianos y pastores que están aquí el culto del miércoles, que es un culto de oración y testimonio, o cualquier otro culto, ¿verdad?, que ustedes crean en la semana, puede ser tomado específicamente para estudiar Biblia. Entonces les decía que un buen tema pueden ser las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Y usted prográmese en 52 miércoles que tiene el año. Usted puede hacer un repaso de las 28 doctrinas. Mire, eso cubre multitud de pecados. Mire, si usted tiene 50 años en la iglesia y usted repasa la doctrina, usted vuelve a sentirse cristiano como la primera vez. Cada vez que yo vuelvo y repaso mi doctrina, me siento más cristianito, más convertido en este asunto de la iglesia. Háganlo, hermanos, háganlo. Además, no olviden una cosa: constantemente está entrando gente nueva a nuestra iglesia, constantemente. Así que debería ser una costumbre repasar la doctrina, porque recuerden una cosa: ¿cómo son nuestras campañas evangelísticas? ¿Cuánto duran normalmente? Una semana, 5 días. Cada vez más es una semana, ¿sí o no? Una semana, en algunos casos 15 días. Pero ya usted no ve una campaña de un mes, ¿verdad? No. Ahora, está bien, eso no hay que criticarlo, hay que echar adelante, tenemos que avanzar, en fin, pero tenemos que ser conscientes de una cosa: si damos una campaña de una semana y se bautiza gente, es absurdo pensar que esa gente ya se sabe la doctrina. Entonces, ¿qué es lo mínimo que deberíamos hacer? Pues cuando el hermano se bautiza, que encuentre una ayudita más que le complete lo que le faltó. Porque para aceptar a Cristo no hay que saberse las 28 doctrinas. Pero para crecer en la vida espiritual, sí es bueno saberse. Entonces,
lo que yo les propongo es, hagan planes concretos, pastores y ancianos, para que en la iglesia de diferentes formas se estudie más la palabra de Dios. La iglesia adventista es lo que es, porque es una iglesia que respeta la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios y que tiene la palabra de Dios como la norma de fe y práctica. Así que he compartido con ustedes varias ideas, pero si ustedes se reúnen, ustedes son demasiado inteligentes, y bajo la dirección de Dios, el Espíritu le va a dar ideas bonitas, tremendas, ideas que no se nos ha ocurrido a ninguno de nosotros. ¿Por qué yo lo sé? Por lo que dice el Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Ideas que tú no tienes, Dios te las va a dar cuando lo busques en oración. Planes que nunca hemos hecho, Dios nos los va a revelar cuando lo busquemos en oración. Porque Dios quiere la espiritualidad de su iglesia. ¿Qué ustedes creen que Dios va a hacer con un pastor o ancianos que se reúnan a pensar cómo mejorar la espiritualidad de la iglesia? Dios lo va a ayudar. Dios le va a revelar maneras de hacerlo. Pero tenemos que decidirnos, hermano. Le vuelvo a decir, espiritualidad no es un letrero que usted le pone a la iglesia. Si usted quiere puede ponerle afuera ahí, iglesia adventista la espiritual, pero eso no significa que sea espiritual. Espiritualidad es algo que Dios produce en la vida de las personas. ¿Y cómo lo produce? Él ha decidido que Él lo produce a través de su santa palabra. ¿A través de qué más? De la oración. Y anoche les dije, hermanos ancianos, uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer es poner la iglesia a orar. Por favor, cuando ustedes vuelvan, de inmediato, hagan planes para que su iglesia se convierta en una iglesia de oración. No una iglesia que ora, no una iglesia que tiene un ministerio de oración, no, una iglesia de oración. De oración, donde todos los departamentos oran, todas las reuniones hay tiempo para orar, y se le enseña a la gente el valor de la oración. Y es una iglesia que tiene proyectos de oración. Es una iglesia que tiene tiempo para que la gente ore en diferentes momentos. Una iglesia de oración. Pruébenlo. Yo nada más le digo, pruébenlo. Pruébenlo. No hay un plan misionero más poderoso que poner la iglesia a orar. No hay un plan misionero más poderoso que eso. Y entonces ahora voy a poner la segunda columna que los ancianos deben tener lista en cada congregación. La segunda columna se llama la misión de la iglesia. ¿Cómo se llama la segunda columna, hermano? La misión de la iglesia. Escuchen bien, hermanos ancianos y queridos pastores, compañeros que están aquí. Es responsabilidad de nosotros, el equipo pastoral. El equipo pastoral que está compuesto por pastores, empleados, pagados y los ancianos. Es responsabilidad de nosotros mantener la misión de la iglesia en el lugar que le corresponde. No hay un departamento encargado de eso. Somos nosotros, ancianos y pastores. ¿De qué estamos hablando cuando decimos la misión de la iglesia? Predicación del Evangelio. Sí, es una manera de decirlo, la responsabilidad de cada uno. Pero está bien, está correcto, pero déjenme presentárselo así. Lo que cada anciano debe entender es una cosa. Usted es anciano de la iglesia de Cristo. Usted es pastor de la iglesia de Cristo. Es decir, esta iglesia tiene dueño. Cuando Dios me nombró a mi pastor, no me está diciendo, ok, Roberto, ayúdame con mi iglesia, dime qué hago. Cuando Dios te nombró anciano, no te dijo, ok, yo quiero que tú me digas, ¿qué tú crees que puedo hacer con esta iglesia aquí en este barrio? No, no, no. Dios no nos nombró en estos puestos para que le demos consejos, ni para que le demos ideas.
Dios no anda buscando líderes que lo guíen a Él. Dios anda buscando siervos que lo obedezcan a Él. Amén. Es decir, ya Dios sabe lo que Él quiere hacer con su iglesia. Amén. Antes de que tú llegaras a tu iglesia, ya Dios tenía un propósito con esa iglesia. Amén. Entonces estos puestos que tenemos no cambian eso. Cuando nosotros llegamos a estos puestos, la pregunta no es ¿qué voy a hacer aquí en la iglesia? Pregunta equivocada. La pregunta es ¿qué quiere el Señor que hagamos en esta iglesia? Y entonces cuando tú te haces esa pregunta, tú vas a llegar a la siguiente conclusión. El que hizo esta iglesia, que fue Jesucristo, la hizo con un propósito. La hizo con un propósito. Es como Vida Sana. La iglesia tiene este centro aquí con un propósito. Alguien pudiera venir ahora mismo y decirnos, oigan, ustedes adventistas, ¿por qué mejor aquí ustedes no ponen un club de fútbol y traen muchachos a prepararlo para que algún día puedan jugar fútbol profesional y entonces hacen unas canchas? Y puede ser que nos diga y nos muestre cómo eso sería beneficioso y daría ganancia y todo. No, pero es que, perdónenos, mire, es que hay un problema aquí. Es que nosotros tenemos esto con un propósito. Puede ser que eso sea bueno, pero no es lo que queremos nosotros. Y tengo la impresión que eso es lo que Cristo le dice a algunos pastores y ancianos que toman la iglesia y piensan que la iglesia es para ellos hacer lo que ellos piensan que debe hacer. Entonces Jesús tiene que recordarle, no, pero un momentito, yo te di ese puesto, pero la iglesia sigue siendo mía. Es cierto que la Biblia dice que Él a algunos nos nombró pastores, a otros maestros y eso, pero en ninguna parte la Biblia dice que Dios nombró a alguien cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia siempre ha sido Cristo Jesús. Amén. Y siempre lo será. Amén. Porque Él es el dueño. Y esta cosa es tan importante para Él que Él nunca le ha entregado el control de su iglesia a nadie. Por lo tanto, todo el que trabaja en la iglesia tiene que tener una actitud de siervo, de humildad y constantemente preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y si alguien no se acuerda, permíteme decirle que Cristo hizo esta iglesia con un propósito, con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Salvar seres humanos. Amén. Yo quiero volverlo a preguntar. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? El fin de la congregación que tú diriges, yo no sé dónde está. Si allá en Pasto, no hay una cosa que se llama Puno aquí, ¿verdad? En Putumayo. Pero hay una cosa en Pasto que se llama Tumaco, o en Tumaco, o en el Puerto Asís, o aquí en Popayán. Yo no sé dónde está la iglesia, pero donde esté metida, te quiero decir una cosa. Esa iglesia existe para salvar seres humanos. Y todo el que trabaja en ella debe asegurarse que lo que haga sirva para salvar seres humanos. En otras palabras, la iglesia no es un fin en sí misma, es un medio. El fin es salvar gente y el medio es la iglesia. Es decir, nosotros no estamos aquí para desarrollar la iglesia. Nosotros estamos aquí para salvar gente. Pero salvar gente incluye tener la iglesia funcionando bien. Pero el fin no es la iglesia. O sea, al final lo que le vamos a llevar a Cristo no es, mira Señor, una organización completa, perfecta, bonita, con muchas finanzas, con todo. No. Al final lo que vamos a llevarle a Cristo es, Señor, aquí estamos nosotros y nuestra casa, la gente que tú nos diste para cuidarte. Salvar gente. Salvar gente. Es el propósito de la iglesia. Y los pastores y los ancianos somos los responsables de mantener eso en la mente de la gente. Los adventistas del séptimo día no podemos perder ese enfoque. Salvar gente. Salvar gente. Salvar gente. Todo lo que se hace en la iglesia debe servir para ganar almas para Cristo Jesús. Voy a repetir eso. Todo lo que se hace en la iglesia debe servir para ganar almas para Cristo Jesús. Amén. Todos los departamentos de la iglesia deben servir para ganar almas para Cristo Jesús. Y los ancianos tenemos que trabajar en eso. Cuando ustedes reúnan con los jóvenes,
Díganle, ok, ¿en qué están, muchachos? Okay. ¿Qué planes tienen? Ok, ¿de qué manera eso va a ayudar a la gente a venir a Cristo? Obra misionera, ¿qué planes tiene? Escuela sabática, ¿cómo está ayudando con la ganancia de almas? Salud, temperancia, las mujeres, los niños, ¿en qué están? Hay que ganar almas. Todo departamento debe tener alguna iniciativa que ayude a que alguien reciba el mensaje de salvación. Y ese es el trabajo de nosotros. Porque si ustedes no hacen ese trabajo, van a encontrar que hay un montón de departamentos que si usted lo deja, viven haciendo actividades, pero cuando usted ve las actividades no tienen nada que ver con la misión de la iglesia. Y gastan tiempo, gastan dinero, y mientras tanto allá afuera la gente esperando que alguien le lleve el mensaje de salvación. Nosotros no podemos, porque la iglesia adventista es un movimiento misionero. La iglesia adventista es un movimiento misionero. O sea, Dios levantó esta iglesia en el tiempo que la levantó para que llevara un mensaje específico al mundo entero. Todo el que es adventista debe saber que hay que moverse para llevar el evangelio a alguien. Todo el que es adventista debe estar involucrado en algún ministerio de predicación, de servicio. Cuando digo predicación no quiere decir que hay que predicar desde un púlpito o dar estudios bíblicos en la casa. Usted puede ser mudo y predicar. Usted puede tener miedo de ir a una casa y predicar aún así sin ir. A usted le puede dar pánico saludar a una persona y aún así usted le puede dar el mensaje. Lo más sencillo es que nosotros tenemos, por ejemplo, una revista que se llama Prioridades. Es una revista misionera. Es decir, en esa revista nosotros hemos puesto ahí el mensaje que nuestra iglesia cree. Cualquier hermano puede tomar esa revista y llevársela a alguien y entregársela. Hola, señor. ¿Cómo se llama usted? Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. El Señor me puso en mi mente regalarte esta revista. Mira, léela por favor, que Dios te bendiga. Ya usted dejó el mensaje ahí. Pero tal vez a usted le da pena decir eso que yo dije. Hola Pedro, ¿cómo está? El Señor me puso en mi mente darte esta revista. Tal vez le dio pena decir eso. Está bien, no le digan a Pedro, tenga, ¡bum! Y se va. Pero tal vez le da pena decir Pedro, tenga, entonces tírensela por abajo de la puerta, Pedro, y déjesela ahí. El asunto es que todo adventista debe servir para llevar el mensaje a alguien. Y los ancianos y los pastores tenemos que estar siempre promoviendo eso, porque si no la iglesia se